En este vídeo voy a explicarte una estrategia muy rentable por una sencilla razón. No la has visto en ningún otro lugar antes. Es más, es la primera vez que se habla de ella, ya que he buscado antes de hacer este vídeo y no hay absolutamente nada de información. Esta estrategia está sobre todo enfocada para las criptomonedas. Así que para todos los entusiastas y traders de criptomonedas, esta estrategia es para todos vosotros. Bien, esta estrategia funciona con 3 indicadores gratuitos que podemos encontrar en TradingView. Vamos a añadirlos. El primero lo buscamos en indicadores como Trader XO Macro Trend Scanner de BTC Charlie. De ahora en adelante lo llamaremos XO y es un indicador diseñado sobre todo para analizar las tendencias de las criptomonedas. Verás que hay unas tendencias en rojo, las cuales indican que estamos en unas tendencias bajistas, mientras que las otras verdes pues indican que estamos en una tendencia alcista. Esto se puede observar aquí. Aquí vemos como cuando hay el cruce de medias es cuando marca la señal de compra o de venta. Entonces, primero de todo lo que vamos a hacer va a ser tunearlo un poquito y lo vamos a adaptar a nuestras necesidades. En este caso vamos a quitar los bar color y los crossover. Y lo vamos a dejar más simple, más nítido y mucho más claro. El segundo indicador que necesitamos es la EMA, entonces este ya es archiconocido, nos vamos a los indicadores, colocamos EMA, es la media móvil exponencial, y en este caso es de 200. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar el color para poner uno que se vea, le cambiamos el grosor y en la longitud le vamos a poner de 200 periodos. Y finalmente el tercer indicador es el MACD, también conocido ya en este canal. Vamos a añadirlo, la convergencia y divergencia de la media móvil, pero lo vamos a adaptar un poco. Aquí nos venimos a esta parte de aquí, en estilo, vamos a quitar ambas medias, vamos a dejar solo el histograma, pero sí que en la entrada de datos la longitud de la media rápida vamos a cambiar a 26 y la de la lenta la vamos a poner en 100. Ahora viene la pregunta, ¿cómo y cuándo entramos al mercado? Vamos a ver el ejemplo con el Bitcoin en una temporalidad de 5 minutos. ¿Qué condiciones se tienen que dar para entrar en el mercado? Vamos con ella. Esta sería una opción perfecta de compra, ideal. En este caso, el indicador XO nos debe indicar con una flecha verde la intención de compra. La segunda condición es que el precio debe de estar por encima de la EMA de 200 periodos, que vemos que también se cumple. Y la tercera condición es que el histograma del MACD debe haberse convertido en verde desde hace relativamente poco, conforme está confirmando el cambio de tendencia y el fin de la tendencia bajista. Y vemos que también se cumple. Una vez que se cumplen estas 3 condiciones, el punto de entrada es el punto de cierre de la vela, precisamente dicha compra. Lo que hacemos es colocar una opción de compra, en este caso en el precio de cierre, colocando el stop loss por debajo de la EMA de 200 periodos y colocando tranquilamente un reward ratio de 1 a 1,5 muy fácilmente. Así que vamos con el resultado. Y tras 20 minutos, ¡boom! Aquí tenemos perfectamente cómo la compra ha ido al toque. Vamos ahora con el caso de las ventas, que va a ser lo mismo, pero completamente al revés. Pues aquí tendríamos un caso para las ventas perfecto. La primera condición sería que el indicador XO nos debe de estar diciendo con una flecha roja la intención de venta. A su vez, el precio, en este caso del activo, debe estar por debajo de la EMA de 200 periodos. Y la tercera condición es que el histograma del MACD debe haberse convertido en rojo desde hace poco, pues conforme nos confirma dicho cambio de tendencia. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser abrir una operación en corto en el precio de cierre y dando más o menos un ratio de 1, en este caso está demasiado lejos la EMA, así que ponemos hasta aproximadamente la anterior resistencia. Lo que hacemos es crear un reward ratio mínimo aproximadamente de 1. Y vamos a ver qué tal se da la operación en unos minutos. Nos la ha costado un poquito, cerca de 4 horas, no es lo normal, porque normalmente es mucho más rápida, pero al final se ha dado, y ha dado en positivo. La estrategia la verdad es que va súper bien, es muy fácil, es muy sencilla de utilizar, así que te animo a que la pruebes, hagas backtest, la pruebes en los mercados de criptomonedas que tú consideres conveniente, porque funciona. De hecho, te voy a enseñar un estudio que he hecho sobre 100 operaciones en el mercado del Bitcoin. Aquí te muestro un resumen de las 100 operaciones que he estado realizando cerca de un mes, es decir, que más o menos abriendo una media
de 3-4 operaciones al día. He estado todo un mes esperando a que se cumplieran todas estas condiciones para abrir las operaciones y debo decirte que la estrategia funciona. De esas 100 veces, 62 se han dado en positivo y 38 en negativo. Es decir, que realmente la estrategia te aseguro que funciona. Ahora bien, pruébalo en tus activos, pruébalo con tus mercados de criptomonedas y dime en los comentarios qué tal te va y qué tal te ha funcionado. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, ayúdame suscribiéndote y nos vemos en la próxima estrategia.